Saludos cordiales, bienvenidos a este programa educativo Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. Mi nombre es Catherine Trinidad y en esta oportunidad estaré desarrollando el tema el área del triángulo. Si hay alguien en casa con alguna discapacidad, este programa le ayudará a desarrollar habilidades como habilidad numérica y desarrollo del pensamiento lógico. Recuerda que debes lavarte tus manos con agua y jabón. En este caso yo utilizaré gel antibacterial, lavando nuestras palmas encima de nuestras manos, nuestros nudillos, entre nuestros dedos, nuestros pulgares y nuestras muñecas. De esta forma tendrás un buen lavado de manos. Vamos a dar inicio con un repaso del área, que es la medida de la superficie que ocupa. En este caso estamos hablando de la unidad que es el metro. Y vamos a calcular el área de figuras geométricas planas. Tenemos acá un cuadrado y un rectángulo. Entonces, teniendo los cuatro lados iguales, nuestra área va a ser calculada sobre metros cuadrados. Tenemos como base el cuadrado y el rectángulo. Seguido de esto, podemos pasar al triángulo. Tenemos que, para calcular el área, utilizamos la fórmula B por A. ¿Qué significa B? Base por altura. En algunos términos matemáticos también se utiliza la letra H, pero vamos a dar inicio con la letra A. ¿Alguien tiene idea por qué está este 2 ahí? Como pueden observar, aquí tengo un rectángulo y en este rectángulo está trazada una línea inclinada. Podemos observar que tenemos dos triángulos del mismo tamaño. Entonces, por esa razón, aparece en esta fórmula este 2. El triángulo tiene tres lados, pero según sus medidas, los triángulos se clasifican según sus lados. También los triángulos están clasificados según sus ángulos. ¿Alguien se recuerda sobre los ángulos? Tenemos el ángulo recto, el ángulo agudo y el ángulo obtuso. Pero ahorita vamos a medir este triángulo que yo tengo acá. Y este mide 25 y 25 centímetros. Entonces, para este triángulo tenemos el nombre que es equilátero, porque tiene sus tres lados iguales. Y podemos observar que tiene sus tres vértices y en cada vértice se forma un ángulo. El ángulo de 90 grados, él se llama recto. El agudo es menor a 90 grados. Podemos observar que como sus medidas son las mismas, entonces tenemos tres ángulos agudos. Y para el triángulo con esos ángulos recibe el nombre de acutángulo. Este triángulo, según sus ángulos, se llama acutángulo. ¿Verdad? También tenemos triángulos con diferentes posiciones, pero podemos ver que siempre tienen sus tres lados. Ahora, acá ya medimos sus lados, pero necesitamos la altura, porque eso nos dice la fórmula. Entonces la altura la vamos a medir desde la base hacia el vértice, ¿sí? Y vamos
medir en centímetros desde la base. Y esta altura nos mide 22 centímetros. Entonces tenemos la base, que es 25, y la altura, que es de 22. Ahora vamos a multiplicar 25 por 22. 2 por 5, 10. 2 por 2, 4 y una 5. 2 por 5, 10. 2 por 2, 4 y una 5. Vamos a sumar 0, 5, 5. Nos da un resultado de 550. Esos 550 yo los voy a dividir en 2 porque de esto me dice la fórmula. Entonces voy a dividir 2, porque 2 por 2 son 4. Restamos, me queda 1, bajo el 5. 7, porque 7 por 2 son 14. Resto, 1, 0, bajo el 0. 5, 5 por 2, 10. Resto, y me queda una división exacta. Recuerden también que aquí estamos midiendo altura, no estamos midiendo el perímetro, que el perímetro es la suma de sus lados, pero acá estamos viendo solo la base y la altura, que es de la base hacia el vértice. Entonces nuestra respuesta es área 275 centímetros cuadrados. Ese es el área de este triángulo que nosotros tenemos. Ahora yo voy a trazar unas líneas acá formando un cuadrado. Para que ustedes puedan observar de dónde viene esta fórmula. Como pueden observar, tenemos un cuadrado. A este le vamos a llamar A y a este B. Si nosotros recortamos este triángulo, nos van a quedar dos partes. Pero al unir estas dos partes, nos va a quedar otro triángulo con esta misma medida. Por eso es de ahí que viene nuestra fórmula dividido 2. Y también tenemos diferentes posiciones de triángulos, como pueden observar este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la altura, pero no lo vamos a calcular desde la base hacia el vértice, sino que vamos a formar primero un cuadrado para poder calcular el área. Entonces vamos a trazar y en este caso nos quedó un rectángulo. Entonces vamos a medir desde acá para la base, que sería en la misma línea que trazamos. Entonces la altura de este triángulo es 20 centímetros. Ahora vamos a continuar con otro ejemplo, con otro triángulo. Podemos observar que es un triángulo diferente a estos que acabo de presentar. Entonces vamos a medir sus lados. Y este lado mide 34 y este mide también 34. Y la base mide 21.
Entonces, este es un triángulo con dos lados iguales y uno desigual. A este triángulo se le conoce como triángulo isósceles. ¿Sí? Entonces tenemos acá que la base es de 33 centímetros y la altura es de 21 centímetros. Vamos a proceder a realizar la operación, que sería 33 por 21. 1 por 3, 3. 1 por 3, 3. 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. 693. Estos 693 van a ser divididos en 2 y nos va a dar como resultado 346.5 centímetros cuadrados. Entonces, vamos a ver que formando un rectángulo, al cortar esta parte y dejar estas dos, con estas dos partes, al unirlas, nos va a quedar un triángulo de la misma forma y del mismo tamaño. Yo acá les traje una hoja que ya adelanté recortando un poco. Ahora lo voy a terminar de recortar para que puedan observar que realmente sí se cumple con lo que se está diciendo. Entonces, en casa tú puedes compartir con un adulto que esté contigo lo que has aprendido en este programa. Entonces, me queda el triángulo. Y uniendo sus dos partes, me queda el otro triángulo de esta manera. Entonces, esto ha sido la clase del día de hoy. Recuerda comentar lo que has aprendido con un adulto y recuerda que el triángulo viene de un cuadrado o de un rectángulo, que su fórmula es B por A dividido 2, o sea, base por altura dividido 2. Eso ha sido todo por hoy. Espero verlos en una próxima emisión. Muchas gracias.